Ya. Hola. em, la razón básicamente de que le esté dejando en un video es que por motivos de fuerza mayor no voy a poder realizar la clase en el horario que corresponde. Ya. Eh, Así que primero que nada les pido disculpas por este inconveniente, pero también espero sepan y espero por favor comprendan que no fue algo planificado de última hora. Ya. Lamentablemente no voy a poder estar presente, no obstante, les voy a dejar este video disponible para que ustedes puedan ver el material. Ya el material va a estar publicado en aula. Y ahí más ratito yo les voy a explicar algunas cositas, ¿de acuerdo? De hecho, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en Tuplas ya está la presentación con los archivos que íbamos a ver el día de mañana. Y también por lo que conversamos en la última clase, me solicitó de alguno una pequeña actividad práctica respecto a cómo poder trabajar el manejo de archivos, una forma de poder preparar el control. Y que ambas cosas las vamos a tratar en este video, ¿ya? Claramente cualquier duda que ustedes tengan derivado del material que vamos a revisar o de la actividad práctica que nosotros vamos a estar viendo, pues les voy a dejar a ustedes disponible que más ratito les voy a explicar, eh, me pueden escribir, ¿ya? Este video que están viendo ahora y van a poder acceder, yo lo voy a dejar con un enlace aquí indicando con un aviso que todavía no mando. ¿Ya? Así que, insisto, ha sido una situación reciente, así que em, voy a dejar aquí el avance de lo que queremos ver y cualquier duda ustedes me pueden consultar. ¿Ya? Entonces, como yendo un poquito a lo que es la materia, si ustedes se acuerdan, la última clase estuve hablando de lo que eran las famosas tuplas, ¿ya? Y fuimos revisando varias cositas. Por ejemplo, características que vale la pena recordar, son iterables, ¿ya? Por lo tanto, son ordenados y se pueden recorrer, ¿ya? ¿Mm? Nosotros habíamos visto algunos iterables, por ejemplo, los rangos, los string que eran de caracteres, ¿cierto? Habíamos visto los rangos, string, las listas, y este era uno nuevo que entraba a este conjunto. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que era muy parecido a las listas, ¿ya? En cuanto respecto al contenido que podían ser, que dijimos puede ser cualquier cosa, ¿ya? Pero a diferencia de las listas no se puede modificar su contenido, ¿se acuerdan? Dijimos que no eran mutables, eran inmutables, ¿ya? Y que se podían generar de dos formas, de manera literal, usando la función específica para su creación, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podíamos poner una tupla que fuera de forma literal, indicando un entero, indicando un string, indicando un booleano, como aparece acá, ¿cierto? Si después nosotros queremos ver su contenido, no me digas que es una tupla y de hecho nosotros podemos verificar su tipo, ¿ya? Si ustedes se acuerdan del tipo tupla, ¿ya? O podíamos crearlo, ¿ya? Por decirlo así, la tupla 2 utilizando la función, ¿ya? Y que esta función que puede recibir cualquier iterable como argumento. Por ejemplo, imagínense una lista que tuviera un contenido similar, ¿ya? Y me falta el booleano. Y si vamos a ver su contenido, nos quedaba así, ¿se fijan? Entonces eran las dos formas, nosotros podíamos definir una tupla. Otra observación que era importante, ¿qué pasa con las tuplas que tienen un único elemento? ¿Ya? Nosotros teníamos que definirlas, acuérdense, indicando por una coma, aunque no tuviese más elementos, ¿ya? Si yo definía las tuplas que tenían un único elemento, que fue una de las cosas que como que pusimos un poquito más de atención en esa última clase, ¿ya? Así que acuérdense que básicamente vimos la definición de las tuplas. Ahora, un cuestionamiento que nosotros nos hicimos, ya sabemos que la podemos definir, sabemos que no son mutables, que se parecen mucho a una lista, pero ¿cuál es el sentido si ya tenemos las listas? ¿Ya? Y más allá de las diferencias que no sea mutable, conceptualmente nosotros dijimos, y aquí fue donde nosotros llegamos, la última clase, conceptualmente las tuplas se tratan como si fueran un todo, o sea, es un elemento, un todo, que se trata o se conforma de distintos valores. ¿Ya? Y nosotros dimos el ejemplo de las coordenadas en un plano. Un punto en un plano tiene las coordenadas del eje X y del eje Y, pero el punto sigue siendo una única cosa, ¿ya? Que se compone de dos valores. ¿Ya? Si no se acuerdan, eso fue nosotros donde quedamos en la última clase. Entonces, esto conceptualmente es un único elemento que se compone de dos valores. Claramente nosotros dijimos que esto lo podíamos representar como una lista.
pero respecto a la significancia que tiene detrás, no es una buena opción crear la lista porque no refleja la naturaleza de lo que nosotros estamos programando, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos propagando, obedece a algo del mundo real. Este algo del mundo real, este punto del mundo real, este concepto del mundo real, se compone de dos valores, pero sigue siendo una única cosa, ¿ya? En ese sentido, nosotros revisamos lo que era el ejemplo 005, pero la versión 1. Y no mal recuerdo, era este archivo que ustedes pueden ver acá. De hecho, vamos a ver las líneas, ¿ya? Si se fijan, que lo que nosotros recibíamos dos elementos, punto uno y punto 2, y punto uno y punto 2, que iban a ser, en el fondo iban a ser dos tuplas con sus coordenadas, que tienen una significancia. La primera representaba la coordenada del eje X y la del eje Y, ¿ya? Tenían una significancia, un valor. Y nosotros los podíamos ejecutar, ¿ya? Y de hecho, aquí está el resultado de la operación. Parece que después, si ustedes pueden ver el mismo código, en los comentarios viene más o menos explicado cuál es el cálculo que se hizo. Y aquí nosotros hicimos un cuestionamiento, ¿ya? Sabemos que podíamos acceder a los elementos específicos de la tupla por su posición, ¿ya? Pero dijimos que hay una forma más sencilla de poder hacer esto, ¿ya? Ya vamos a hablar de un concepto que se llama desempaquetar, ¿ya? Como sabemos que los elementos de la tupla en su posición tienen una significancia porque en realidad son parte de un todo, nosotros podemos desempaquetarlos pero con cierta lógica, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, si nosotros vemos el código como aparece acá, cuando nosotros definimos el elemento, en este caso el primer argumento, el A que aparece acá, sabemos que ese corresponde a al eje X, sabemos que el 3 corresponde al eje Y, y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Podemos sacarlo inmediatamente mapeando a los elementos, como de la manera que aquí aparece, ¿ya? Entonces esto mapea los valores de la tupla a las variables que ahí aparecen. Con eso nosotros podíamos reescribir nuestro código. ¿Cómo lo podríamos reescribir? ¿Ya? Es lo que aparece en el código que ustedes tienen disponibles en el ejemplo, ¿ya? El 005-2, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Si ustedes se fijan, los cambios aparecen aquí en la línea 2. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Mapeamos los elementos inmediatamente a cada una de esas variables para poder trabajarlos, ¿ya? Y desempaquetamos con cierto nivel de lógica, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, cuando lo ejecuten se van a dar cuenta que a nivel de lo que es el resultado no hay mayores diferencias. ¿Mm? Hicimos como una variante de nuestro código. Funcionalmente no es distinto, no es una variación de nuestro código respecto a la funcionalidad, sino que a la forma en cómo está escrita. ¿Ya? Ahora eso también nos permite hacer cosas un poquito más interesantes. Así que esta es la parte donde ustedes cuando luego estudian la materia de las tuplas pueden empezar a ver como algún ejemplo. Por ejemplo, la primera parte dice, define una tupla que tenga su nombre y su edad. Si ustedes se acuerdan, eso lo alcanzamos a hacer en la clase. Y después dice, define una variable independiente para nombre y edad a partir de la tupla utilizando esta forma de poder desempaquetar, ¿ya? En otras palabras, nosotros quisiéramos hacer algo como esto. Define una tupla que tenga su nombre y su edad sería, voy a poner tupla 1. ¿Ya? En mi caso, tendría que haber un string, pues, ¿ya? Y luego mi edad, que es lo que sería ahí, ¿ya? Si yo voy a ver el contenido que ahí aparece, perdón, es lo que acabo de definir, ¿ya? Mi nombre y mi edad. Ahora, ¿cómo yo podría definir variable independiente a partir de esta tupla? Obviamente, ustedes lo van a encontrar muy difícil, pero para que podamos entender más o menos lo que está pasando, sería de la siguiente manera, ¿ya? Defino las variables y los saco a partir de la tupla que ahí aparece, ¿ya? Ahora, si voy a explorar qué quedó contenido en cada uno, son los elementos que estaban contenidos en la tupla y los puedo mapear inmediatamente a una variable, ¿ya? Y que es una forma que nosotros tenemos, por ejemplo, de poder desempaquetar con cierto nivel de, ya de lógica más o menos respecto a la semántica de la significancia de los contenidos de lo que hay dentro de la tupla. ¿Ya? Entendiendo que si bien se puede hacer de otras maneras, ¿ya? Y podemos apoyarme del otro iterable, aquí estamos utilizando la significancia que tiene, ¿ya? El sentido de razón de por qué trabajar con tuplas, ¿ya? Que ahí también la van a encontrar en el archivo y obviamente esa fue la motivación para poder hacer el cambio en el archivo que aquí se está referenciando, que es el que ya vimos, ¿ya? Pero yo insisto, funcionalmente no es una diferencia, ¿ya? No es que estemos haciendo un archivo completamente nuevo respecto a la funcionalidad, ¿ya? ¿Mm? Es una variación respecto a la forma en que está escrito, pero no es un cambio respecto a la funcionalidad, por eso les va a dar el mismo valor, ¿ya? Es una sutileza que tienen que tener presente, ¿ya?
Ahora, vamos a ver algunos alcances que podemos tener al momento de desempaquetar. Por ejemplo, esta es la definición que yo estoy trabajando, de la tupla que tengo definida. Y luego dice, yo quiero desempaquetar nombre, edad y una variable nueva que dice apellido que no está contenido acá. Entonces la idea es la que más o menos vayamos viendo qué es lo que pasa. Entonces voy a volver a definir mi tupla, de la manera que ya la tenía. Ya, ¿mm? Y ahora voy a desempaquetarla nuevamente. Sí, voy a poner mi nombre, mi edad le voy a poner y A de apellido. ¿Mm? Que es lo que no debería pasar, aquí te va a tener un problema, porque esta A no la voy a tener con qué mapearla, lo que sacar. Entonces, que es lo que va a decir, me va a evitar un error, ¿ya? Porque no tengo suficientes valores para poder desempaquetar, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces hay que ser cuidadosos que si yo llegase a hacer eso, no significa que va a mapear lo que alcance, sino que no va a tener algo donde dejar. No voy a tener, en este caso, donde poder sacar apellido. Por lo tanto, no va a funcionar. Ya me va a dejar un error, ya que fue lo que nos apareció recién, ¿de acuerdo? Mm. Y la otra cosa interesante es que quizás pueden haber escenarios donde a mí me interese omitir ciertas cosas. Por ejemplo, yo quisiera solamente rescatar el nombre de una variable, ¿ya? De lo que está contenido en mi tupla, o solamente yo quisiera rescatar la edad. Entonces la pregunta es cómo yo podría poder omitir ciertos valores, no mapear todo lo que está contenido en la tupla, sino que mapear solamente lo que me interesa, ¿ya? Y en esos casos nosotros podemos lograr omitir de forma explícita algunos valores. Si vamos nuevamente a lo que está contenido en mi tupla, recuérdense, la tupla que tiene la información, en este caso de mi nombre y mi edad, ¿ya? Si yo quisiera solamente poder mapear el valor de mi nombre sin considerar la edad, utilizo el guión bajo, ¿ya? ¿Qué hace esto de acá? Me permite sacar la información de la variable que yo quiero, en este caso era el nombre, ¿ya? Pero omitiendo la otra. En caso contrario, quiero poder rescatar la edad y no me interesa que él pase con el nombre, hago lo mismo, ¿ya? Pero con la variable que me interesa, en el caso de la variable e va a contener mi edad. ¿Qué significa que tiene? Tiene mi edad, ¿ya? Es una forma que nosotros podemos desempaquetar, ¿ya? Pero ignorando lo que no nos interesa, por decirlo así, ¿ya? Ahora, nosotros dijimos que una tupla podía ser, o en el fondo, contener cualquier cosa. O sea, dentro de una tupla podría haber otra tupla, ¿ya? Y en este caso nosotros vamos a definir una nueva tupla que va a contener la fecha de nacimiento. ¿Ya? Ustedes lo hacen con su nombre. Y luego vamos a definir una tupla que tenga el nombre, la edad y la fecha de nacimiento. Aquí lo pueden hacer de dos formas. Pueden hacer directamente esta parte de acá o pueden ir por partes. Yo lo voy a hacer como por partes para que vayamos practicando más o menos cómo poder hacer las tuplas, que es un poquito lo que nos interesa, ¿ya? Entonces vamos a poner primero nacimiento. Nacimiento. Caso mío particular, yo nací el 23 del 10 de 1985, ¿ya? Y ahora voy a hacer persona, una tupla llamada persona como información. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Ahí me falta algo importante, ¿cierto? ¿Cómo me llamo? Mi edad y mi fecha de nacimiento. Nacimiento. ¿Ya? Que en el fondo, ¿qué es nacimiento? Es una variable que contiene otra tupla, ¿no? Que contiene persona, lo que aquí aparece. ¿Se fijan? Un string, un entero y una tupla que se compone de tres enteros, perdón, ¿ya? Eso es lo que compone la tupla persona, ¿ya? Lo podrían haber hecho ustedes directamente, no hay ninguna complicación al respecto, pero sabemos que se puede hacer de las dos maneras. Acuérdense que la variable en el fondo apunta a esto que aparece ahí, ¿ya? Que fue una de las primeras cosas que vimos que no teníamos que olvidarnos y siempre tenerlo más o menos claro y presente en ese sentido, ¿ya? Pero dice, queremos definir variables independientes para el nombre, la edad, el día, el mes y el año de nacimiento. Pero aquí tenemos una primera complicación. Si ustedes se acuerdan del caso anterior, estaba todas las variables al mismo nivel. Por lo tanto, las podíamos mapear de esa manera, desempaquetar de aquella manera sin ningún problema, ¿ya? Pero aquí se nos complicó un poquito el tema, por decirlo así, porque ya no podemos hacerlo al mismo nivel. Entonces, una forma de desempaquetar es que nosotros repliquemos como la misma estructura de mi tupla, por decirlo de cierta manera. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, tengo nombre, edad, tengo el día, el mes
y el año, ¿ya? ¿De qué cosa? De persona. ¿Cuál es el nombre? Vladimir. ¿Cuál es la edad? 37. ¿En qué mes nació? En el mes 10. ¿De qué año? Del 85. ¿Qué día? Un 23. ¿Ya? Y ahí yo pude mapear cada uno de estos elementos a cada una de las variables que a mí me interesaba. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como que respeté un poco la estructura de la tupla para entrar desde la tupla principal a la particular. En este caso, el año. ¿Ya? El mes, el día, que estaban contenidos dentro de otra tupla, no al mismo nivel del nombre y de la edad. ¿De acuerdo? Así que esa es una manera que nosotros tenemos para, en el fondo, poder acceder a lo que me interesa. ¿Ya? Ahí recuerden la estructura, si se fijan bien. ¿Ya? Esa tupla de la fecha de nacimiento está contenida en la tupla dentro de personas, una tupla más, miembro de la misma, ¿ya? Para que tengan esa precaución, ¿m? Que es lo que aparece acá. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera mapear solamente el nombre y el año de nacimiento? ¿Ya? Tengo que seguir la misma regla anterior. Con un guión bajo puedo indicar lo que no me interesa, pero en este caso manteniendo la estructura. ¿Cómo sería? Por ejemplo, a mí me interesa el nombre, no me interesa la edad, no me interesa el día, no me interesa el mes, pero sí me interesa el año en que nació la persona en este caso. ¿Ya? Es lo que tenemos, mapeamos el nombre y mapeamos el año. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer la misma lógica para poder omitir algunos valores, pero podemos hacerlo como en una estructura como más interna. Y claramente si tengo una tupla, acá adentro tiene otra tupla y adentro tiene otra tupla, seguimos la misma estructura. ¿Ya? Que es lo que ustedes van a ver acá. Bueno, ahí lo hicimos con nombre y con año. Aquí en la presentación dice día y año. ¿Va? Pero es la misma lógica, ya eso también es importante. Estamos viendo ahí las cosas que nos quedaron pendientes. Y otra cosa que es sumamente relevante es que la naturaleza misma de este iterable nos permite poder recorrerlos. De la misma forma que podemos recorrer las letras de un string, de la misma forma que podemos recorrer los contenidos, los números dentro de un rango, de la misma forma que yo puedo recorrer los elementos de una lista, yo puedo recorrer los elementos, por ejemplo, que hay dentro de una tupla. Esta tupla de acá dice que se llama más de 5, que tiene los 4 equipos que han ganado más de 5 Champions. El Real Madrid, el Milan, el Liverpool y el Bayern Múnich. ¿Ya? Son los 4 equipos que han ganado más de 5 Champions. ¿Ya? Y yo quisiera quizá imprimir esos valores. Así que vamos a revisar el código 006 que también ahora está disponible. ¿Mm? Ya. Vamos a ignorar la línea 1 porque la línea 1 más que nada es una explicación de lo que estamos conteniendo. ¿Ya? En este caso, más de 5 es la tupla. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene esta tupla? Los valores de 4 strings. Esos strings que tienen significado son los nombres de equipos que han ganado más de 5 Champions. Yo quisiera, por ejemplo, querer imprimir en cada línea distinta el nombre del equipo y que ha ganado más de 5 Champions. ¿Mm? ¿Cómo lo hago? A través del for. Entonces el for va a sacar cada uno de los elementos que hay en esta tupla y los va a dibujar acá. Entonces si nosotros ejecutamos esto, nos va a dar la siguiente salida. Real Madrid ha ganado más de 5, el Milan más de 5, el Liverpool ha ganado más de 5, Bayern ha ganado más de 5. Y ahí nos aparece, ya ahí pudimos recorrer los elementos que hay dentro de la tupla. ¿Ya? Esa es una forma de poder trabajarla. ¿Ya? Entonces, mantiene la característica de los otros iterables. Ya recuerden que es un iterable más, que tiene tiene cierta significancia especial respecto a los anteriores, pero mantiene las características. Ya sigue siendo elementos en cierto orden que pueden ser recorridos porque su orden es no ambiguo. Ya el que está en cierta posición tiene cierto valor. Lo mismo que pasaba con los otro iterable, mantiene esas características, no se pierden. Ya, eso es relevante, eso es importante que también tengamos claro. ¿Ya? Y otra cosa, que nosotros podemos generar una lista que esté contenida con tuplas, ¿ya? Es decir, la lista tenga tuplas. En este caso de acá, si se fijan, tengo una lista. Esta lista se llama ganadores. ¿Y qué contiene la lista de ganadores? Contiene una, dos, tres, cuatro tuplas, ¿ya? ¿Qué indica la tupla? Está contenida con un primer string que tiene el nombre de un equipo, un número que indica cuántas veces han ganado una Champions, ¿ya?
indica el año de la primera vez que ganaron y la última vez que ganaron una Champions. ¿Ya? Ahora, yo quiero escribir algo. Quiero decir, el equipo tanto ha ganado la cantidad de veces. La primera fue en tal año y la última fue tal año. ¿Ya? Y si se fijan, lo que yo voy a hacer, voy a recorrer esta lista, ¿ya? Cada elemento de la lista es una tupla y por lo tanto voy a desempaquetar esa tupla cuando yo haga el for. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar el archivo 007, ¿ya? Que aparece acá. ¿Mm? Si se fijan, el corchete, el cuadradito nos decía que esto en el fondo era una lista. ¿Ya? La lista, en el fondo se puede ser, dijimos en su definición, puede contener cualquier cosa. ¿Ya? Una tupla es cualquier cosa. ¿Ya? Entonces es válida nuestra definición. ¿Cuál es la agrupación de los distintos valores que representan un todo en la información de los campeones de la Champions? Nombre del equipo, las veces que han ganado, la primera y la última vez que han ganado. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer aquí, vamos a imprimir sus valores. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar la primera parte del código. ¿Mm? Y este es el resultado que aparece. Equipo tanto ha ganado cierta cantidad de veces, la primera en tal año, la última en tal año. Y le fuimos dando el formato que queríamos imprimir. Entonces fuimos desempaquetando las tuplas contenidas en la lista. ¿Ya? Podemos hacer esa combinación. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero omitir ciertos valores? Seguimos la misma lógica. ¿Se fijan? En este caso yo quiero decir el equipo y la primera vez que ganó una Champions. ¿Ya? No me interesa cuántas veces ni cuándo fue la última. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo omito esos valores al momento de querer desempaquetar. ¿Ya? Que es la segunda parte del código que estamos revisando, que es lo que aparece acá, el 7. ¿Ya? Y se me perdió acá. ¿Ya? Aquí me dice el nombre del equipo y cuándo ganó la primera Champions. ¿Ya? Que es lo que aparece contenido en la segunda parte del código. ¿Se fijan? Entonces puedo tener una lista formada de tuplas y yo puedo empaquetar cada una de las tuplas al momento de recorrer el primer iterable. ¿Ya? El primer iterable es la lista que contiene estas tuplas que aparecen ahí. ¿Ya? Así que tengan cuidado siempre con la definición de los corchetes que están apareciendo. Acuérdense que yo puedo hacer una tupla contenida también de listas. Y tenía un orden inverso de los valores, así que también pongan atención a ese detalle, ¿ya? Pero es algo que podemos hacer. ¿M? Y otra cosa que es importante que a mí me gustaría también poder hacer cuando trabajo con tuplas es poder compararlas. Vamos a ver cómo poder realizar las comparaciones porque aquí dice que siguen un orden lexicográfico. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? Entonces, lo primero es que cuando nosotros comparemos tuplas queremos ver si una tupla es igual a otra. Cuando yo sé que una tupla es igual a otra, cuando coinciden dos elementos, cosas. Las tuplas tienen que ser del mismo largo, es decir, tienen que tener la misma cantidad de elementos. Y para un elemento ubicado en la misma posición, tienen que tener el mismo valor. En este caso de acá, tengo la tupla 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, la 1 y la 2 tienen la misma cantidad de elementos y en la misma posición tienen el mismo valor. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la tupla 3 que no cumple con la definición? Si bien coinciden todos los elementos contenidos en la tupla 1 y en la tupla 2, tiene un elemento más. Por lo tanto, ya no tiene el mismo largo. Lo mismo pasa con la T4, que independiente de lo que ahí aparezca, ¿ya? Que coincidan la parte que tiene, por ejemplo, los dos primeros elementos, tiene un largo distinto. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a empezar a definir esas tuplas y comprobar si es que efectivamente se cumple la regla que nosotros estamos diciendo. Entonces, nuestra primera tupla, dijimos que se va a conformar de uno, de un hola y de un verdadero. ¿Ya? Es lo que aparece. La tupla 2 va a tener exactamente los mismos valores. ¿Ya? La tupla 3 va a tener lo mismo, pero le vamos a agregar un entero más. ¿Ya? Y la 4 va a ser muy similar, pero con un elemento menos, ¿cierto? Un poquito lo que teníamos en la presentación. Ahora, si la tupla 1 preguntamos si es igual a la tupla 2, nos va a decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque tienen el mismo largo y si vamos comparando lo que ocupa en la posición 0 son iguales, lo que ocupa en la posición 1 son iguales, lo que ocupa en la posición 2 son iguales. Entonces cumplen mismo largo y los mismos valores. No. Bueno, si nosotros comparamos con la 3,
vamos a tener un problema. Vamos a decir que no son iguales porque ya la cantidad de elementos no es la misma. Como la cantidad de elementos no es la misma, no pueden ser iguales. ¿Ya? Eso significa. Y lo mismo nos va a pasar si hacemos la comparación con la número 4. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijéramos eh, una tupla 5 que fuese igual a 1 dividido 1 coma, hola, coma, 1 igual a 1, ¿ya? Tienes un problema aquí. Ya, ¿ya? Y ahora yo quiero hacer una comparación entre P1 igual a P5. Nos va a decir que son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque 1 dividido 1 es 1 y 1 igual a 1 es verdad. ¿Ya? De hecho, va a tener el mismo contenido. 1.0 es igual a 1. Si se acuerdan de cuando vimos la primera clase, es el mismo valor. ¿Ya? Así que también tengan cuidado con eso. ¿Ya? Los valores que hay detrás. Ahora, el error que me salió es porque me comí el igual, por si acaso. ¿Ya? Así que si después ustedes ven la presentación, les recomiendo que ejecuten esto. ¿Ya? Jueguen con algunas tuplas y verifiquen si son efectivamente iguales entre ellas. ¿Ya? Pero recuerden las dos características que tienen que tener. Primero, que tengan la misma cantidad de elementos. Si ya no tienen la misma cantidad de elementos, no pueden ser iguales, independiente que coincida lo que exista. ¿Ya? Si una tiene 10 elementos, otra tiene 9, y los 9 que tenga una son iguales a los 9 de la otra, al ser diferentes tamaños ya no son iguales. ¿Ya? Y ya eso automáticamente va a ser falso. ¿Ya? No es necesario que vayan comparando uno por uno. ¿Ya? Y lo otro, forma, es que yo quiero hacer comparaciones para saber si una tuple es mayor o menor que otra. ¿Ya? Y la regla que se aplica es que yo voy a ir comparando por los elementos que están en la primera posición. Si los elementos que están en la posición 0 son iguales, paso a evaluar los elementos que están en la posición 1. Si los elementos que están en la posición 1 son iguales, paso a evaluar los elementos que están en la posición 3. Y así voy avanzando. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber si la tupla A es mayor o menor a la tupla P, si los elementos que están en la primera posición dicen que el primer elemento es mayor al primer elemento de la otra tupla, yo ya no sigo buscando. Y eso me permite determinar qué es lo que pasa. Por ejemplo, vamos a definir las tuplas que aparecen aquí, ¿ya? Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa en cada una de las comparaciones. Así que vamos a ir a ver. Vamos a definir. La tupla 1 va a tener un único elemento. ¿Ya? Acuérdense, poner la comita, porque si no ponemos la coma, no se va a considerar que es una tupla. La tupla 2 se va a componer de los elementos 1, 2, 3. ¿Ya? La tupla 3, ¿ya? Se va a componer de los elementos 0, 1000 y 2000. ¿Ya? La tupla 4 se va a componer de los elementos 10 menos 1000 menos 2000. Y la tupla 5 se va a componer de un único elemento, que es un string que dice hola. ¿Ya? Así que recuerden poner la comita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo la comparación, por ejemplo, entre dos tuplas y una tiene menos elementos que la otra? ¿Ya? Los elementos que ocupan la primera posición son iguales, por ejemplo. Y cuando voy a pasar a la segunda posición son iguales. Y cuando voy a pasar a la tercera posición me doy cuenta que una tupla solamente tiene dos elementos y la otra tiene más de dos, automáticamente la que tiene menos elementos pasa a ser la menor. ¿Ya? Por ejemplo, comparemos y preguntemos si la tupla 1 es mayor o no a la tupla 2. ¿Mm? Me dice que no es mayor, es decir, que invertimos la pregunta, ¿la tupla 1 es menor a la tupla 2? ¿Qué nos va a decir? Va a repetir la misma, que sí. ¿Se fijan? Porque si hace la comparación 1 es igual a 1, sí. Por lo tanto, no puedo determinar cuál es mayor o menor. Paso al siguiente elemento. Pero la tupla 1 no tiene más elementos, por lo tanto, automáticamente es la menor. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tupla 3? La tupla 3 tiene más elementos que la tupla 1. Entonces, preguntemos, ¿la tupla 1 es mayor a la tupla 3?
Y nos va a decir que sí, que es mayor, porque independiente que tenga menos elementos, cuando comparamos lo que ocupa en la primera posición, uno es mayor que cero. Por lo tanto, se establece que la tupla que tenga el uno es mayor que el cero, ¿ya? Y ahí se termina de hacer la verificación. Lo mismo, supongamos, comparemos la tupla 3 con la tupla 4 porque tienen la misma cantidad de elementos. Y si se fijan, uno tiene un menos 1000 y otro tiene un menos 2000. También tiene un más 1000 y un más 2000. Entonces veamos, ¿es la tupla 3 mayor a la tupla 4? ¿Verdad? Es decir, que es falso. ¿Por qué? Porque la comparación del primer elemento, 10 es mayor que cero. ¿Ya? Y eso nos permite determinar. Entonces, ¿qué significa eso? Que mientras yo tenga elementos del mismo valor en la misma posición, voy a pasar a desempatar con el que viene. Si tengo un problema de tamaño, es decir, ya no son iguales, ¿m? El que tenga menos elementos pasa a ser el menor. Ahora, que una tupla tenga menos elementos que la otra, no la hace automáticamente menor, como en el caso de la tupla uno y la tupla 2. La tupla uno tiene menos elementos que la tupla 3, por ejemplo, pero eso no la hace menor, ¿ya? Sí, incluso es mayor. ¿Por qué? Porque aunque tenga un único elemento, el que ocupa esa primera posición es mayor a la primera posición de la tupla 3. Y eso automáticamente la hace ser mayor, que es lo que nos pasó acá. Ahora, otra cosa que no hemos dicho y que hace que la tupla 5 esté ahí dando vuelta es que las comparaciones tienen que ser válidas, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a preguntar si es que la tupla 1 es mayor a la tupla 5, ¿qué nos va a decir? Que tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque esto es una comparación entre elementos que no son comparables. Si se fijan, es lo que nos dice el error. Acuérdense que siempre que nos salga un error, vamos a leer qué dice. Ya, si no van a tener conciencia de qué se trata el error, ¿de acuerdo? Así que sí, las tuplas se pueden comparar. ¿Y por qué es importante o por qué tenemos que saber cómo se compara? Porque conceptualmente son un todo. Dado que conceptualmente son un todo, tiene sentido hacer una comparación, ¿ya? Esta forma de hacer las comparaciones entre las tuplas es muy similar, por ejemplo, a cómo se ordenan las palabras en un diccionario o en las guías telefónicas de los teléfonos. ¿Ya? Sigue la misma lógica. ¿Ya? Entonces, vamos desempatando mientras estemos iguales hasta que haya una diferencia. ¿Ya? Si somos iguales, el más chiquitito, el con menos elementos, pasa a ser el menor. ¿Ya? Si tengo menos elementos, no automáticamente soy el menor, porque si en una comparación anterior tengo yo un elemento mayor, gano, por decirlo así. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. ¿Ya? Eso básicamente tiene que ver con el tema de las tuplas, ¿ya? Nos quedaba un poquitito respecto a lo que vimos en la clase anterior, más que nada desempaquetar, recorrer y comparar, ¿ya? Que tiene que ver con las tuplas en sí mismas. Y lo otro que yo íbamos a trabajar, pero ya tenía que ver con un trabajo más personal, por decirlo, con cada uno de ustedes. Si ustedes revisan el aula, ¿ya? Yo dejé una actividad, dice actividad, preparación archivo, es decir, una actividad que nos va a permitir trabajar con todo el tema de los archivos, ¿ya? Otras palabras que le va a permitir a usted poder practicar. ¿Qué dice? Práctico archivos. Ya dice, se va a entregar el aula hasta las 18 horas. Si usted fija acá, dice actividad, práctica archivo, ahí usted tiene que ir subiendo su tarea en el fondo, ¿ya? Lo dejé hasta las 6 porque por lo que conversamos, de repente se le hace poco el tiempo de la clase, ¿ah? Pero insisto, más que nada, si es que por algún motivo no puede o no quiere hacerla, es altamente recomendado que lo haga porque le va a servir para poder estudiar para el control. ¿Qué es lo que nos dice esta tarea? Dice, realiza un programa que cumpla con las siguientes restricciones en base al caso descrito a continuación. El programa debe procesar datos desde tres fuentes. Un archivo de texto llamado ganadores, el cual contiene el listado de los equipos que han ganado al menos una Champions en toda su historia. Archivo de texto llamado veces, el cual contiene el detalle de las veces en la que uno de los equipos ha ganado una Champions a lo largo de su historia. Archivo de texto llamado años, ¿ya? El cual contiene el detalle de los años en que los equipos han ganado una Champions, ¿ya? Y ahí tenemos dos sutilezas. Los datos de los equipos ocupan la misma posición, es decir, la fila 1 corresponde a los datos del mismo equipo de todos los archivos que ocupan la fila 1. ¿Ya? Todos los datos de la fila 2 corresponden al mismo equipo y así sucesivamente. ¿Ya? Lo vamos a revisar luego en el archivo. ¿Mm? Y vamos a asumir que toda la información indicada ahí es correcta. Es decir, si el archivo veces para la línea 5 dice 10 y ustedes ven el archivo que tiene los años y en la fila 10 o en la fila 5, no me acuerdo ya que dije. Ya el de la fila 5 dice que ha ganado 10 veces y después van a ver la fila 5 de los años
y aparecen 20 años y usted dice que no coincide, no importa, ya no es nuestro objeto ahora validar aquello. Ya, para efecto del ejercicio, no, nuestro objeto no es validar aquello. ¿Ya? Y es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y qué consiste la actividad? Voy a mostrar aquí los archivos. Por ejemplo, ganadores. ¿Qué es lo que tiene ganadores? Un listado de archivos, de equipos. Estos son todos los equipos que al menos alguna vez en su historia han ganado una Champions. Real Madrid, Milan, Bayern, Liverpool, Barcelona, Ajax, el Internacional, Manchester United, etcétera. ¿Ya? Que es el primer archivo que se hace referencia. Ganadores. ¿Ya? Vamos a tener otro archivo que se va a llamar veces. Y que dice veces la cantidad de veces que algún equipo ha ganado una Champions. ¿Ya? 14, 7, 6, 5, 6, 5, 4, etcétera, hasta el 1, porque son los que al menos alguna vez han ganado una, ¿ya? Y luego tenemos otro archivo que se llama años, ¿ya? Que es el que corresponde acá. Que ustedes se fijan, tiene un listado de distintos años que corresponden a los años en que han ganado una Champions, ¿ya? ¿Cuál es la primera observación que teníamos acá? ¿Mm? Decía, los datos de los equipos ocupan la misma posición. Entonces vamos a ver nuevamente los datos del equipo. Ganadores, veces y años, ¿ya? En la fila 1, si partimos cortando del 1 o del 0 como usted quiera, ya. Fila 0, por decirlo así, Real Madrid ha ganado 14 veces y estos son los años en que ha ganado. Vamos a ver la fila siguiente, el Milan, ¿ya? El Milan ha ganado 7 veces y estos son los 7 años que ha ganado. El Bayern ha ganado 6 veces y estos son los años, ¿ya? O sea, es decir, los datos que ocupan la misma fila están relacionados, ¿ya? Eso es lo que yo sé. ¿Mm? ¿Qué otra cosa es importante que dice acá? Que el archivo que contiene los años no tiene un separador único, ¿ya? Separa los valores por coma, por punto y coma, por guiones. Pero todos los valores son correctos, ya no tenemos que validar si son o no son números. Si ustedes se fijan, la instrucción ya decimos que no es necesario validar si es un número o no. Pero sí que tenemos que tener cuidado que en algunas partes separamos con punto y coma, en otras partes separamos con coma y en otras partes separamos con guión. O sea, no tenemos un separador único de los años, ¿ya? Pero no tiene que validar si solo no son años válidos, ¿ya? Ni la cantidad de años que aparecen. ¿M? El único que tiene que tener cuidado es esto, en los separadores, ¿ya? Así que está bien restringido el problema. Entonces, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos generar un reporte. Entonces, ¿qué dice? Al ejecutar el programa se debe generar un reporte el cual se almacena en un archivo llamado reporte.txt. Se debe sobreescribir si existe. Es decir, si usted ejecuta 3 veces el programa, nos agregan 3 contenidos de reporte. Se sobreescribe lo que ya dice el archivo. ¿Ya? Pues se debe sobreescribir si este ya existe. Además de mostrarse el reporte por pantalla. Es decir, mostramos por pantalla al momento de ejecutar el archivo y más encima generamos el reporte. ¿Ya? Este reporte junta la información de cada equipo generando una lista con el siguiente formato, es decir, va a reunir de los 3 archivos, son las 3 fuentes que nosotros tenemos, eh, que se me perdieron acá, ganadores, veces y años, esto lo va a juntar en un único archivo, pero con un formato especial. ¿Cuál es el formato? Tiene que decir el equipo, nombre del equipo que saca del primer archivo, ha ganado, veces que ha ganado, es decir, lo sacamos del archivo veces, Champions en total, y los años separados por coma. Entonces vamos a uniformar ciertos criterios. Por ejemplo, si nosotros vemos la primera línea, nuestro resultado o nuestro valor resultante debiese decir, o nuestro reporte debiese decir, el equipo Real Madrid ha ganado 14 Champions en total. 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, cierre paréntesis, punto. ¿Ya? Que es lo que aparece acá. Y lo que aparece acá en el resultado. Es decir, el archivo resultante se tiene que ver así. ¿Ya? Este es el reporte que nosotros tenemos que esperar generar. O sea, que ustedes tienen que esperar generar. ¿Ya? Ahora, ¿qué me refiero yo? A que tiene que aparecer en pantalla también. Se refiere que al momento de yo querer ejecutar el archivo, ¿m? debe usted ver algo como esto de acá. ¿M? Así. Cuando yo ejecute mi archivo, lo mismo que está contenido en el
archivo reporte, lo tiene que usted indicar por pantalla. Si se fijan, es el mismo contenido del reporte. ¿M? Y a su vez, se tiene que generar o guardar el archivo. ¿Ya? Si ustedes son o ponen atención respecto a lo que estamos generando acá, yo no me estoy preocupando por el tema de los caracteres especiales que pueden aparecer, así que ustedes tampoco se preocupen de eso. ¿Ya? Si se fijan, el contenido del reporte es lo mismo que aparece por pantalla. ¿Ya? Yo después de las 6 de la tarde les voy a dejar la pauta para que lo puedan revisar. Esa es la idea. Entonces, esto era una actividad que nosotros teníamos que hacer en clase, pero dado los temas de contingencia personales que me imposibilitan estar en la iglesia, les voy a dejar esto disponible, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora? Yo voy a dejar procesando este video para poder subirlo y que ustedes lo tengan disponible. La idea es que ustedes lo puedan ver en el transcurso de la clase. De hecho, si ya están viendo esto, porque lo ven en el transcurso de la clase y puedan trabajar en esto. La actividad es voluntaria, no es obligatoria. Quien quiere la realiza, quien quiere no la realiza. Altamente recomendable, independiente si lo hace o no lo hace para el día de mañana, es que lo haga. Ya, ese es el llamado, ¿de acuerdo? Así que nuevamente le ofrezco mis disculpas por no avisar a última hora, pero ha sido un tema de último momento, así que no, lamentablemente no pude preparar con más tiempo haberle indicado quizás recuperar o hacer otra cosa, ¿ya? Así que mis disculpas nuevamente. Así que nos estamos viendo. Voy a dejar todo esto disponible y les voy a enviar los avisos. Así que recuerden cualquier cosa, ustedes me pueden escribir. ¿Ya? Así que estén bien, cuídense y cualquier cosa o cualquier duda me escriben. Recuerden que la próxima clase tenemos el control de archivos, no de tuplas de archivos. Por eso el ejercicio habla de archivos exclusivamente. ¿Ya? Pongan atención con eso. ¿De acuerdo? Así que estén bien, estudien y cualquier cosa me escriben. Ya, chao.